los que tengan esto y les mando la presentación directamente y de paso checo su estatus de inscripción en el curso de Moodle. ¿Quién tiene problemas? Ahí ahora ya nadie. Es que no alcancé a ver los nombres de los que dijeron. No, profe, es que creo que estábamos metidos en el de laboratorio. Ah, ok. Entonces, Ok, sí. entonces, Regina, tú ya pudiste accesar. Sí, creo que sí, profe. Va, Gracias. vale. Y hablo un... Sí, yo también, perdón, Ah, Olmi. Giovanni. Ah, ok. Ah, entonces todo está bien. Va. Entonces ya cambiamos a la presentación. Cambiar pantalla. Aquí está. Y listo. Ah, aquí no. Ay, bueno, perdón por la grosería. No me he presentado. Mi nombre es Germán González. Soy, o sea, ¿por qué doy clases aquí? Porque consideraron que al ser ingeniero eléctrico electrónico, pues sabía de electricidad, ¿no? Entonces, ya llevo, ¿cuántos serían? ¿Cuántos años serían? Como 7 años dando esta clase y pues ya la experiencia, eh, pues digamos que ya me gusta dar esta clase y ya la conozco, ¿ok? Soy egresado de la UNAM por lo que ya dije, la ingeniería de eléctrico-electrónica, maestría, doctorado ahí, pero en procesamiento digital de señales y pues, prácticamente el último título es de ciencia de datos, ¿ok? Llevo en la UP, ¿cuántos años? Prácticamente 8 años dando clases y pues nada más, ese es su servidor y creo que ya con eso podemos comenzar esta sesión, ¿vale? Entonces, aquí está la presentación, electricidad y magnetismo. Vamos a empezar con esta parte, ver el temario. Lo que hoy vamos a ver es esta parte, ¿no? La introducción. Un rápido repaso sobre la historia de, de la investigación sobre este fenómeno físico conocido como electromagnetismo. Después, ya el siguiente que nos toca viernes, empezamos con el temario, empezamos con esta parte y estas van a componer ¿a qué? El primer parcial, ¿ok? En esta parte sí necesito que hayan llevado ya geometría y cálculo, al menos íntegro diferencial, ¿ok? Vectorial estaría padre, pero nada más es por asuntos conceptuales. Entonces, si ya llevaron esos cálculos o están llevando vectorial, pues en esta parte no creo que vayan a tener ningún problema, ¿ok? Aquí hay mucho vectorcito, entonces ya se imaginarán, va a estar presente la notación por cuaterniones, que si no les suena eso es la I, J y K, y bueno, puede ser que los cálculos no sean tan fáciles de hacer, ¿no? Pero bueno, eso nada más es en el primer parcial, no hay que volverse locos, ¿no? Porque después en la parte de capacitancia y de corriente eléctrica, pues esos vectores pues ya no los vamos a considerar y esto se reduce a que empezamos con la parte de circuitos eléctricos y es a la que yo le doy prioridad. ¿Por qué? Porque la mayoría de ustedes, la siguiente clase que tienen después de esta materia, pues ¿cómo se llama? Circuitos eléctricos, ¿no? Entonces yo quiero que se vayan con unas buenas bases y listo, ¿va? Entonces esto va a ser parte de nuestro segundo parcial para que las fechas que nosotros tengamos desde el segundo parcial hasta el final del semestre lo dejemos todo para esta parte de magnetismo. Aunque suelo enfocarme en lo último, ciertos circuitos RC y circuitos RM, ¿no? Pero esto sí va a estar incluido en la última parte del semestre, ¿vale? Ahora, ¿cómo va a ser la dinámica de la clase? Pues a mí me gusta que por cada parcial primero se presente la teoría, se expliquen ciertas cosas, hay de repente un ejercicio muy sencillo de manera introductoria y después de eso, ya tomando la fecha del examen hasta donde nos quedemos en teoría, pues hacer puros ejercicios, ¿ok? Y con los ejercicios, bueno,
el hacer ejercicios conlleva a que ustedes participen, ¿va? Entonces ahí también va a estar incluida la participación. Esta participación suele ser un poquito a la fuerza. Yo digo un nombre al azar y normalmente la gente responde. Muy pocas ocasiones la persona no está, simplemente aparece ahí conectada. Y bueno, supongo que eso repercutirá al final en su calificación, que justo ahorita vamos a hablar de ello, ¿va? Tareas. Pues en realidad yo no dejo tarea en sí. Lo único que dejo es una serie por cada parcial. Bueno, vamos a poner cada parcial. Para que estudien con miras al examen. Esta serie suele ser un poquito más complicada que el examen en sí. Entonces, si ustedes lo resuelven a cabalidad y tienen dudas y obviamente me las dicen y las resolvemos, pues con eso van a quedar perfectamente listos. Los ejercicios muestran más la serie, pues yo creo que va a venir en una buena calificación en su parcial, ¿vale? Lo que sí vamos a ocupar, bueno, lo que voy a decir está un poquito más adelante, ¿vale? Ahora, vamos a ver cómo vamos a evaluar. Recuerden, nosotros tenemos 2 exámenes parciales, ¿vale? Son 2 acá. Vamos a tener el examen final. Los parciales pesan el 30% cada uno, el 35% corresponde al examen final y la participación corresponde al 10%. Luego esta calificación de participación suele ser pues un poquito subjetiva, ¿no? Es decir, de que yo me acuerde que tal persona participó o tal persona ni siquiera le tuve que pedir que participara, simplemente dijo, pues yo creo que sé la respuesta y todo esto, ¿no? Entonces depende de cómo, no es de cómo me caigan, sino de cómo participen en la sesión. Ahora, ¿cuánto suma esto? Vamos a preguntarle a Giovanni Medellín. Sí, aquí estoy, profe. ¿Cuánto suma todo esto, Giovanni? 75. ¿Segurísimo? Son 2 exámenes parciales del Ah, ok. 30%. 105. Ahí está. Listo, Giovanni, gracias. Entonces, esta calificación, la que yo pongo, no se mide sobre 10, se mide sobre 10.5. Es un extra que, bueno, pues como que me gusta ayudarles con esa parte, ¿no? De esa calificación. Aunque recuerden, lo que a mí me toca de la calificación final apenas es el 80%. No se peleen con el profesor de laboratorio, hagan todo, y aunque parezca poquito, que es el 20%, de un 10 a un 8, pues sí vale la pena, ¿no? Y no les vaya a pasar como una compañera el semestre pasado que muy aplicada, muy ñoña acá, buenos exámenes, ¿y qué cree? Pues que va y que se pelea con el de electricidad del laboratorio. ¿Qué le puso el señor No la reprobó, le tuvo compasión, pero pues, le puso 6. Entonces, pues perdió el 10. Y ahí ya no puedo hacer nada porque, pues como que sí me revisan las notas y me dicen, oye, pues aquí el 10 no sale de ningún lado, ¿no? No se puede poner el 10 con esta calificación. Entonces, por favor, cuiden esa cosa del laboratorio que les puede ayudar al final, ¿va? Entonces, la asistencia aquí es importante. Luego no me gusta perder el tiempo en andar pasando lista, pero las primeras sesiones yo creo que sí, nada más para ir repasando sus nombres, para ya después acordarme de ellos. ¿Ok? ¿Alguien tiene dudas de esta parte? Vale, No. de todos modos, está grabado y y si dudan de cómo quedamos en esto, pues pueden venir a este video y revisar esto. ¿Ok? Ahora, hay 2 cosas Ay, que perdón, yo. quiero... ¿Sí? ¿Qué pasó, Paula? La evaluación por parcial es 100% examen. Ah, bueno, a eso iba. Mira, aquí tenemos dos evaluaciones, ¿no? O bueno, digamos 3. Calificación del parcial 1, calificación del parcial 2. No me refiero al examen, sino a la calificación parcial que habrá en el sistema. Entonces vamos a ponerle aquí sistema. Y calificación final, ¿ok? Las calificaciones parciales, ¿cómo estarán compuestas? Con la calificación del examen parcial más la calificación de la serie
entre 12, es un promedio. Ahora, esta calificación de la serie prácticamente es 10 si ustedes la entregan completa, ¿ok? Entonces, ya se imaginarán, un número X promediado con un 10, pues va a tender a subir y va a haber, en el sistema van a ver un número bonito comparado a la calificación del examen parcial de original, ¿ok? ¿Esto con qué objetivo? Pues simplemente es ayudarlos, ¿no? ¿En qué sentido? Recuerden que las calificaciones parciales les sirven a ustedes para el turno de reinscripción del siguiente semestre. Entonces, digamos que es como un empujoncito, ¿no? Para que tengan un mejor turno, ¿vale? Solamente que para la calificación final, la serie no cuenta, ¿ok? Para la calificación final son las calificaciones puras y duras de los parciales, del final y de la participación. Ok, ahora, ¿por qué la serie no cuenta para la calificación final? Porque eso lo hacen en equipo normalmente. Yo lo haría en equipo, ¿va? Entonces no hay manera de distinguir quién hizo más, quién hizo esto, quién hizo aquello, entonces no me meten problemas y la serie no va a la calificación final, ¿ok? Ya quedó más o menos respondida la duda, Paula. Sí, gracias. Vale. ¿Alguien más tiene dudas de esta dinámica? ¿O comentarios? Lo que quieran. Perfecto, entonces continuamos con esto. Recuerden, de todos modos, esta presentación la voy a subir y por si quieren acordarse, ahí estará el video. Ahora, bueno, el material que van a utilizar, obviamente, aquí les recomiendo anotar, no nada más ver el video. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el primer parcial es, pues no lo quiero reducir a formulazo, pero hay que buscar o hay que usar la fórmula correcta para, digamos, el cuerpo cargado en particular, ¿ok? Entonces, si ustedes arrastran tantito el lápiz o lo que ustedes usen para anotar, pues digamos que harán una memoria de qué fórmula le corresponde a cada, o qué fórmula aplica a cada situación en particular. Y eso, digamos que van estudiando a la par y ya al final no tienen que estudiar tanto. Además pueden hacer un formulario que también sirve para, pues para estudiar, ¿ok? Entonces les recomiendo tener notas. Ustedes decidirán si sí o si no. A la mano siempre deben tener la calculadora. Cualquier calculadora científica les va a servir. ¿Por qué científica? Porque aquí sí vamos a utilizar muchos exponentes, muchos por 10 a la menos 9, por 10 a la menos 12, por 10 a la menos 3. Entonces, es por eso que la calculadora científica va a estar aquí acompañándonos siempre, ¿va? Ahora, la bibliografía. Yo prácticamente me baso en un libro, que es el de Jaramillo, se llama Electricidad tal mal, y Magnetismo. El autor es Gabriel Jaramillo. Y este libro tengo que subirlo a Moodle, entonces va a estar ahí disponible para ustedes. ¿Por qué este libro y no cualquier otro libro de física universitaria? Bueno, pues porque ese material de física universitaria, digamos que es muy general. Y este libro de Gabriel de Jaramillo está muy enfocado a la parte de ingeniería. Entonces, mejor este libro para que nos ponga en contexto de cómo lo vamos, de cómo vamos a trabajar o cómo vamos a entender este fenómeno físico de manera particular, sobre todo para nuestra área. ¿Ok? Entonces, este es el libro que vamos a utilizar. Van a ver que los temas están ahí, nada más que pues yo trato de explicarlo un poquito más sencillo de cómo están planteados o cómo están plasmados en el libro, ¿va? Entonces, ¿alguien tiene alguna duda antes de comenzar con la revisión de la historia del estudio de la electricidad? Yo tengo una pregunta, profe. Sí. ¿En los exámenes suele venir teoría o es todo práctico? Todo práctico. Ah, ok, gracias. Sí.
Listo. Entonces, de esto, pues no les voy a preguntar nada, nada más que es interesante repasar cómo este fenómeno fue estudiado. ¿Ok? Comenzamos. En el año 600 antes de Cristo, Tales de Mileto, griego él, comprobó las propiedades eléctricas de qué material, del ámbar. Ustedes han de saber que el ámbar es resina de árboles que se dejó ahí secar por mucho tiempo. Y resulta que él lo tomó y dijo, pues, vamos a frotarlo con algo, ¿no? No sé cómo se le ocurrió. De hecho, no he encontrado algo que le explique cómo llegó a la idea, pero el chiste es que cuando él frotó el ámbar contra una pieza de lana, notó que después era capaz de atraer objetos pequeños. Pero ¿cómo le entendió esta persona en el 600 antes de Cristo? Pues él explicó que entendía que esta sustancia encerraba un alma y que por lo tanto tenía vida. Y tenía vida porque esta cosa podía traer cosas inanimadas hacia ella. Y ya después terminó con una frase un poquito poética, porque dijo, como mediante una aspiración del soplo, así como si el aire las juntara. Entonces, muy bonito al final, pero eh, pues la explicación como que le faltaba cosas, ¿no? Le faltaba mayor entendimiento. Sin embargo, es el primer experimento registrado, así que es muy valioso para hacer un registro de los experimentos hechos en esta área de la física. Ahora, acuérdense de la palabra ámbar, que ahorita la vamos a retomar. Después, en la Roma antigua, se hacían ensayos de electroterapia con anguilas eléctricas, obviamente, a paralíticos. Y esto está padre porque no es una idea tan ajena a lo presente, ¿no? Muchas personas que se quedan paralíticas, cuadraplégicas, lo que sea, pues van a electroterapia ¿para qué? Para seguir estimulando sus músculos, porque ustedes entenderán que algo que no se usa, pues se degrada. Y si no se puede usar partes del cuerpo, pues estos se van a degradar. Y ustedes lo pueden ver si alguno de ustedes tuvo alguna fractura, brazo o pierna, pues cómo quedó la pierna después de tantos meses en el yeso, pues queda muy delgadita, ¿no? Entonces imagínense el cuerpo de una persona que no lo puede mover. Y esto está interesante. Ellos pensaban que podían curarlos. Obviamente no, el sistema nervioso ya está roto. Sin embargo, queda la circuitería, que sería todo el sistema nervioso, pues los nervios, que eso queda vivo. Entonces, eso sí puede conducir electricidad. Entonces, ellos mandaban a electroterapia a los paralíticos, nada más que con corrientes que pueden ser un poquito peligrosas porque no se podía controlar la intensidad con la que la anguila iba a emitir la energía, ¿va? Entonces, tal vez hubo por ahí uno que otro muerto electrocutado, pero la idea estaba bastante, supongo que innovadora para esos tiempos. Después se probó que existía esta atracción a través del frotamiento en otros materiales. Por ejemplo, la piedra imán, bueno, que no necesita ser frotada, el vidrio, la resina, el diamante y el cuarzo, eso sí. Pero, como pueden ver en el último enunciado, llegó una etapa muy grande de oscurantismo en cuanto al estudio de la electricidad. Otras áreas fueron desarrolladas, pero no esta. ¿Por qué? Porque el estudio a fondo de este fenómeno inició hasta el siglo XVII. ¿Ok? Entonces pasamos del 600 antes de Cristo hasta el siglo XVII. Muchos, muchos años. Y todo esto comenzó con un experimento, bueno, con una publicación que hablaba sobre magnetismo, no precisamente sobre electricidad. Pero William Gilbert, al publicar el artículo sobre el magnetismo, cuerpos magnéticos y el gran imán telúrico o tierra, eh, pues él mencionaba todas las anotaciones e investigaciones que había hecho sobre cuerpos magnéticos, atracciones y fuerzas eléctricas. ¿Ok? Entonces ya con eso, digamos que era una recopilación de de algunos experimentos que se habían hecho, otros que él había replicado. Y lo más interesante acá es que ya existía la palabra imán. ¿Y, y por qué esto es importante? Porque de hecho ya existía un instrumento que hacía ver a la Tierra como un gran imán. Y ese instrumento era la brújula, que
pues en el occidente no era conocido, no era tan conocido hasta que se exploró el oriente y ahí vieron que ellos ya tenían este instrumento, ¿no? Entonces la brújula apunta al norte porque la Tierra es un gran imán y ahí explica por qué, o trata de entender por qué la brújula siempre apunta al mismo lado. Después, él fue el primero en aplicar el término electricidad. Aquí ya viene el nombre del área de la física que vamos a trabajar o que vamos a estudiar. Y resulta que viene de los experimentos de Tales de Mileto, porque en griego el ámbar se dice electrón, ¿va? Y ya después Gilbert pasó la historia y, bueno, su apellido le da nombre a la unidad de medida de la fuerza magnetomotriz. ¿Okay? Entonces, continuamos con esta parte. Y a partir de ahora vamos a mencionar un montón de nombres con algunos datos curiosos sobre ellos. En 1672, Otto von Guericke construye la primera máquina electrostática de atracción y chispas y él entiende a la electricidad como un fluido. Eso no está nada mal. Entenderla como algo que fluye, eso está bien. Y ya veremos que a través de los años muchas personas le dieron, fueron estilizando esa idea. Ahora, ¿él qué hizo? Una máquina, pues si bien es carente de utilidad, pero sí es llamativa, ¿no? Que con una rueda empezó a hacer girar algo que creo que era lana también, que frotaba con otro material y sacaba chispitas. Entonces eso estaba llamativo, ¿no? Entonces él propuso eso y resulta que él también, pues ya saben, en esa época, pues si no te preocupas por el dinero, pues puedes hacer un montón de cosas, ¿no? Como entre ellas estudiar y pensar, que en este caso él era jurista y también le encantaba la física, entonces podía hacer realizar estos experimentos sin ningún problema, ¿no? Un año después, François de Cisterne identifica cargas positivas y negativas y también adopta la idea de que la electricidad es un fluido, nada más que él dice que existen dos fluidos, el de atracción y el de repulsión. Y esto, bueno, ya le va dando forma a esta idea de la electricidad como un flujo o algo que fluye. Posteriormente, se construyó la botella de Leyden, es antecesora a uno de los dispositivos que nosotros vamos a trabajar. Y resulta que cuando se conectaba el gancho a la fuente de energía estática, la botella se cargaba. Entonces aquí había un elemento que podía contener energía. Es algo primitivo, pero sí funcionaba, ¿no? Nada más que después aprovechar esa energía no era viable porque era muy poquita. Sin embargo, de que podía almacenar algo, sí lo podía almacenar. Ahora, en el 1752, Benjamin Franklin postuló a la electricidad como un fluido único, y esto a través de el signo de ese flujo, si es positivo o si es negativo, nada más que él entendía que había un exceso o defecto de algo. Esto no está mal, o bueno, no es que esté mal, cómo voy a juzgar a alguien de ese tiempo, ¿no? Pero va tomando forma esta idea de los signos, signo positivo, signo negativo para una corriente que va hacia tal lado o una que va hacia el otro lado, ¿no? Y ahí va, bueno, la idea del flujo, esa sí la vamos a seguir manteniendo. Y de hecho, nosotros vamos a comenzar nuestro curso con esto, ley de Coulomb. Vean, cosa que se estipuló en 1785 y es lo que vamos a empezar a estudiar. Y esto nos sirve para calcular fuerza entre cargas eléctricas. ¿Ok? Entonces eso es lo que veremos en la siguiente clase. Y el Coulomb es la unidad de medida de carga eléctrica. Entonces, por favor, acuérdense de esto porque ya directamente en la siguiente clase yo voy a mencionar coulombs. ¿Va? En español creo que es coulombio. Pero bueno. Después, Alejandro Volta construyó lo que posteriormente se llamó una pila voltaica. Y ahora sí, este dispositivo era capaz de almacenar más energía que la botella de Leyden, pero esta energía sí era aprovechable para alimentar otros circuitos u otras cosas, ¿no? Que se le pudieran conectar. El nombre, pues obviamente, bueno, el apellido es el utilizado para aquí esto está un poquito mal, no es potencia eléctrica, es potencial eléctrico o voltaje. Y esto lo vamos a
Sí, lo vamos a comenzar a ver para este primer parcial. ¿Ok? Ahora, 1819, John Ørsted provocó el desvío de una brújula magnética colocándole encima un cable que conducía a una corriente eléctrica. Ok, bueno, como pueden ver, desde 1600, después de los estudios de Gilbert, que él se hablaba sobre magnetismo, pasaron casi 200 años para que otro experimento hablara de nuevo sobre el asunto magnético y no solamente sobre el asunto eléctrico, que eran todos los experimentos que he mencionado en medio de esta línea de tiempo. Después, en 1820, esta misma persona demostró que el conductor queda rodeado por un campo magnético. Va. Entonces, esto ya le va dando redondez a la idea de que electricidad y magnetismo son parte de un mismo fenómeno, y de hecho lo son, el fenómeno electromagnético. ¿Va? Este experimento lo vamos a ver, o lo vamos a analizar justo al final del curso, pero sí lo vamos a tocar. Y aquí ya viene dos personas muy importantes, de las cuales sus apellidos los vamos a utilizar un montón, que son en 1823 André-Marie Ampère, establece los principios de la electrodinámica, es importante. Si hay dinámica, quiere decir que hay un flujo, el flujo eléctrico, y produce un excelente resultado matemático de los fenómenos estudiados por Ørsted. ¿Ok? Pero vean, como unidades, no existe ninguna unidad del sistema internacional que se llame Ørsted, sino que existe la unidad Ampère, ¿vale? Ahora recuerden, ¿quién se va a quedar con todo el mérito? No solamente el que plantee los experimentos, como en el caso de Ørsted, sino que pueda replicar los experimentos y no solo eso, dar un resultado matemático, un resultado físico, una fórmula, ¿ok? Que pueda describir todo esto. Esa es la persona que se va a llevar, digamos, la gloria. Y en este caso fue Ampère, ¿va? En 1827, George Ohm estipuló la ley de Ohm que relaciona el voltaje, la corriente y la resistencia en un circuito eléctrico. Y esto seguramente les suena si es que en física de preparatoria llevaron algo de electricidad. Esto es E igual a R por I, ¿no? Esto seguramente ya lo han visto. Y en 1831, Michael Faraday estableció la ley de inducción electromagnética. ¿Va? Ahora, Faraday es alguien particular. Ahorita vamos a ver por qué. Para empezar, Ampère, pues sí, francés y todo eso, y a los 12 años dominaba la matemática desarrollada hasta ese momento. Entonces, un genio matemático. Listo. Muy listo. Ohm, físico y matemático alemán, trabajó en diversas áreas, pero la aportación más importante es esto, la relación que hay entre voltaje y corriente a través de la resistencia de un material, ¿va? Y Michael Faraday, resulta que, pues, en realidad no tenía estudios, era una persona pobre que entró como ayudante de laboratorio del académico Humphrey Davy. Pero estos dos hicieron una sinergia tal que, a pesar de que Michael Faraday no tenía estudios, tenía una intuición para la experimentación muy buena, cosa que tal vez le faltaba a Humphrey Davy, pero Humphrey Davy sí tenía las matemáticas. Entonces los dos trabajaron juntos y hicieron un montón de investigación que derivó en que ambos pasaron a la historia en el estudio de la electricidad. Y ven aquí, en 1810, Humphrey Davy produce luz mediante electricidad a través de una lámpara de arco. ¿Cómo es una lámpara de arco? Dos electrodos colocados aquí y entre ellos habrá un arco eléctrico. ¿Ok? Mucha energía se necesitaba para generarla, pero por algo se empieza, ¿no? James Joule, espero que este apellido le suene, formuló las leyes del desprendimiento de calor producido al paso de una corriente eléctrica. El Joule, recuerden, es la unidad de la energía. Y nosotros sí lo vamos a mencionar en la parte de circuitos. Vamos a retomar este asunto. Y para 1879, Thomas Alva Edison introdujo la lámpara eléctrica que iluminó durante 44 horas. ¿Okay? Bueno, Humphrey Davy, ya les había comentado, físico matemático que trabajó con Michael Faraday, y según sus propias palabras, el mayor descubrimiento fue el mismo Faraday, encontrar a su
su compañero de trabajo. Después Joule demostró, bueno, es lo mismo que dice acá. Y bueno, Thomas Alva Edison, un personaje un poquito oscuro, que, sí que padre, aquí está tu lámpara que dura 44 horas. Pero bueno, él era defensor de la corriente directa contra la corriente alterna. Recuerden, bueno, no sé si en algún momento han escuchado la pelea entre estos dos tipos de corriente. Tal vez vieron que el defensor de la corriente directa era Alva Edison, mientras que el defensor de la corriente alterna era Nikola Tesla. Ganó la corriente alterna, ya veremos por qué cuando estemos en el segundo parcial, pero esta disputa estuvo interesante. Ustedes pueden ver documentales o escuchar podcasts hablando de este tema, pero este señor sí era ahí medio turbio, era capaz de matar animales, de electrocutar elefantes con tal de demostrar que la corriente alterna era muy peligrosa, cuando en realidad no. La peligrosa es esta y la difícil de transmitir es esta. Pero bueno, eso ya lo discutiremos después. Una persona muy peculiar. Y ya casi terminamos. En 1865, Maxwell demostró que las ondas electromagnéticas están asociadas a las corrientes eléctricas variables. Esto es interesante. En la parte de magnetismo veremos que si algo no se mueve, pues no podemos hablar de campo magnético. Eso es otra cosa. Algo que por aquí no está puesto, pero este señor estipuló las leyes de Maxwell, obviamente, y son 4 fórmulas que definen todo el fenómeno electromagnético. Solo 4. Y si ustedes revisan, esas 4 tienen nombre, apellidos de personas que hemos mencionado anteriormente. Por ejemplo, ley de Gauss, la ley de Faraday y todas estas. Y dirán, bueno, solo recopiló esto, ¿no? ¿Y por qué se llaman las leyes de Maxwell? Pues porque él se dedicó a revisar el trabajo de todas estas personas, lo comprendió, lo asimiló y lo pudo expresar en solo 4 fórmulas. Entonces él hizo una síntesis de todo el trabajo anterior para entregarnos solo 4 fórmulas. Entonces ese trabajo es muy valioso y es lo que se estudia en materias que, bueno, ustedes no tienen, en materias como ¿cómo se llama? Teoría electromagnética, que ven los ingenieros eléctricos y los ingenieros geofísicos. ¿Vale? Este es en física clásica. Y se pueden expresar estas 4 fórmulas en solamente 2 fórmulas, y ustedes ya se meten a cuántica, ¿va? Pero esto está fuera del temario. En 1887, Hertz detectó estas ondas de las que hablaba Maxwell, y este apellido le da el nombre a la unidad fundamental en el sistema internacional para la frecuencia natural. Hay que ser un poquito más específicos. Y bueno, mucho estudio hasta acá, ¿no? Pero ¿cuándo llega la primera aplicación de este asunto de ondas eléctricas? En 1901, Marconi utilizó estas ondas ¿para qué? Para transmitir mensajes. Entonces es el inicio de las telecomunicaciones. Y esto debería estar acá. 1897, Thomson descubrió el electrón. No es que lo haya descubierto a través de la observación, sino que a través de la teoría y a través de la experimentación dedujo que debe haber una partícula con estas características, con las características del electrón. Y no lo pudo haber visto porque en 1897 no había microscopios electrónicos. ¿Ok? Y ya después, en 1911, Millikan demostró que el electrón tiene la menor carga posible. ¿Va? Y esto, el experimento de Millikan, ustedes lo van a ver en el laboratorio y van a ver que toda la carga que ustedes calculen son cuantos o números enteros de la carga del electrón. Eso está muy interesante. Y bueno, detallitos más de cada una de estas personas, así como los que mencionaba Maxwell, ¿no? Ley de Ampère, ley de Gauss, ley de Faraday, para darle forma a estas 4 ecuaciones. Y pues creo que nada más, hasta acá. Entonces, aquí ya nada más es una línea temporal para que vean esta parte de oscurantismo sobre el estudio del área. Y recuerden que nosotros ya estamos viendo teoría que se desarrolló hace más de 200 años. Entonces, esto está
comprobadísimo y de que funciona, funciona, ¿vale? ¿Alguien tiene dudas hasta acá? No. No. No, Profe, todo bien. Va. Bueno, pues con esto terminamos la sesión. Recuerden, voy a mandarles ya la invitación a la reunión recurrente. Voy a subir esta presentación a Moodle, voy a subir el video. Ya para el siguiente viernes ya van a tener habilitada la presentación que vamos a ver la siguiente sesión. Y pues nada, recuerden que si surgen dudas, obviamente ahorita no, en la parte de teoría y en la parte de ejercicios, yo estoy disponible para ustedes mediante correo electrónico. Y trato siempre de contestar, y no solo contestar, sino contestar rápido. ¿Va? Buen inicio de semestre a todos y nos vemos la siguiente sesión. Que estén muy bien. Muchísimas gracias, profe. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. hasta luego. Que estén bien. Profe, Sí, Regina. nada más una duda rápida. Es que, bueno, o sea, sí. ¿Sabe usted hacer bobinas de Tesla? Uy, me tocó ayudar a una alumna hace como 5 semestres. Pero que yo con mis manos haya hecho una, no. Ok, va. Muchas Bueno. gracias, profe. De acuerdo. Nos Regina. vemos.